Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama La copa del nuevo pacto en su sangre. ¿De dónde viene la expresión lágrimas de cocodrilo? Algunas personas observaron que cuando los cocodrilos salen del agua, particularmente para comer, para que están llorando. Parecen que están llorando, perdón. Muchas personas llegaron a pensar que los cocodrilos lloraban al consumir su presa. La realidad es que no son lágrimas de emoción. Cuando un cocodrilo está fuera del agua, sus ojos llegan a secarse. Por tanto, sus glándulas lacrimogéneas producen un lubricante para humectar sus ojos. Otros científicos creen que el cuerpo del cocodrilo se estimula y por eso produce lágrimas mientras comen a su presa. De hecho, hay una enfermedad llamada síndrome de Bogardo o el síndrome de lágrimas de cocodrilo. Este síndrome se manifiesta tras un parálisis en el rostro, cuando la persona no se recupera al 100%. En ocasiones, los nervios que deben dirigirse a las glándulas salivales se dirigen a las glándulas lacrimogéneas. Por tanto, cuando una persona está comiendo y debe producir saliva, en lugar de producir saliva, producen lágrimas. Por tanto, en ambos casos, el de cocodrilo y la persona con parálisis del rostro, no están llorando por tristeza. La expresión lágrimas de cocodrilo ahora se refiere a una persona que aparenta dolor y arrepentimiento, pero solo es superficial. Este se observa sobre todo cuando un malhechor es capturado y finge desesperación, dolor, tristeza, pero en realidad no hay verdadero arrepentimiento ni remordimiento. Todo es superficial, todo es una actuación. Lo mismo vemos en la vida de Israel. Hoy estaremos considerando el capítulo 2, los versículos 1 de 6 del libro de los Jueces. Hoy veremos un clásico ejemplo de lágrimas de cocodrilo. Consideremos Israel confrontando las lágrimas de cocodrilo. El ciclo repetitivo del libro de los Jueces. Israel confrontando. En el capítulo 1 vemos un personaje llamado el ángel del Señor. El Jueces capítulo 2 versículo 1. El ángel del Señor subió del Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Algunos creemos que este personaje es una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. No es un ángel creado por Dios, sino Dios mismo. Sabemos que es Dios mismo porque cuando habla con Israel no dice Dios los sacó a ustedes de Egipto, sino que les dice yo los saqué a ustedes de Egipto. Llegamos hacia esa conclusión porque fue Dios quien hizo esta obra. Notemos el mensaje del ángel del Señor. El ángel viene a confrontar a Israel por haber quebrantado el pacto de Dios con ellos. La palabra pacto es un concepto muy importante en la Biblia. Un pacto es un trato, contrato entre dos personas,
Los pactos antiguos son muy similares a los pactos modernos. En un contrato a dos o más partes interesadas, un pacto requiere de cumplir ciertas condiciones. Cuando las condiciones no se cumplen, entonces hay consecuencias. Cuando las condiciones no se cumplen, se está quebrantando el pacto. En este caso, Dios declara que Él sacó a su pueblo de Egipto y que ahora los llevó a la tierra prometida. Dios ha cumplido su parte del pacto. Por el ángel del Señor continúa diciendo, Jueces capítulo 2, versículo 2, ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Notemos que Dios hizo un pacto con su pueblo. Él juró a Abraham que a él y a su descendencia le dará una tierra. Dios sacó a Israel de la esclavitud egipcia para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, el pacto de Dios tenía ciertas condiciones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 9 hasta el 11, reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Moisés declara que Dios es fiel a su pacto. Dios se compromete a cumplir sus promesas, pero Israel se compromete a obedecerle y amar a Dios. Israel se compromete a permanecer fiel y a Dios y a su palabra. Dios establece que la desobediencia trae consecuencias. Dios mismo ejecutará juicio contra ellos que quebrantaban su pacto. Ahora Dios confronta a su pueblo que ha entrado a la tierra prometida y declara que han quebrantado el pacto que Dios hizo con ellos y con ningún otro pueblo de la tierra. Pero ¿cómo fue que quebrantaron el pacto con Dios? Jueces capítulo 2 versículo 11 hasta el 13. Esos israelitas hicieron lo que ofenden al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y lo adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, adorando a los ídolos falsos de los cananeos, Baal y Astarte. Jueces capítulo 3, los versículos 5 y 6. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoran a sus dioses. Tomando como esposas a las hijas de los pueblos paganos, idólatras, Israel estaba emparentándose con los pueblos paganos. Tarde o temprano la cultura idolatría de los cananeos iba a transformar por completo al pueblo de Dios. Poco a poco
el pueblo que Dios había sacado de Egipto, se convertirá en un pueblo completamente apartado de Dios. Es cierto que Dios lo había sacado de la esclavitud egipcia, pero ahora se convertirían en esclavos de su rebelión contra Dios y esclavos de su pecado. Al ser confrontado por Dios, Israel no puede más que reconocer que fueron sorprendidos en el acto. Jueces, capítulo 2, los versículos 4 y 5. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Su reacción fue llorar a gritos delante de Dios. Es posible que piensan que estaban siendo sinceros al ver esta escena dramática de llanto. La realidad es que no estaban arrepentidos. Tal vez dolió ser sorprendidos. Tal vez les dolió vergüenza que Dios les señalara su maldad. Tal vez lloraron al ver su miserable condición. Pero solo fue emoción, solo fueron lágrimas, solo fue un dolor superficial, lágrimas de cocodrilo. Sabemos esto porque su llanto, su dolor, sus lágrimas no los llevaron al verdadero arrepentimiento. Recordemos otras de dos personas que exteriormente parecen haberse arrepentido. Iaso, Hebreos capítulo 12, los versículos 16 y el 17. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Saúl, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No le dio lugar para arrepentimiento, ni aunque con lágrimas buscó la bendición. El libro de Judas, Mateo capítulo 27, los versículos 3 hasta 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, ahí tú entonces. Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Ambos personajes hacen acciones que parecen ser arrepentimiento, pero no lo son. Su emoción y dolor es solo superficial. Es como el adulterio que es sorprendido y llora pidiendo perdón. Es como el golpeador se arrodilla llorando, pidiendo perdón a su esposa o hijos. Es como el que ha atropellado a alguien estando ebrio huye de la escena. Y siempre que vuelve a tomar, se acuerda de aquella noche y llora al acordarse. El llanto, el dolor, esto no es arrepentimiento. Sabemos que en el caso de Israel no fue arrepentimiento genuino tampoco. La Biblia nos dice que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Eran como si fuese una generación ignorante de lo grande que Dios había sido con ellos
Ignoraban lo maravilloso que había sido Dios para su pueblo. No conocían a Dios ni sus obras. De aquí comenzamos a ver que las lágrimas de cocodrilo que derramaron los israelitas en Boaquín eran solo eso, lágrimas falsas. De haberse realmente arrepentido, hubieran enseñado a sus hijos acerca de Dios. De haberse realmente arrepentido, hubieran seguido los caminos de Dios. De haberse realmente arrepentido, no hubieran permitido que sus hijos crecieran sin saber acerca de las maravillosas obras de Dios. El ciclo repetitivo del libro de los jueces. Aquí pues comienza un ciclo repetitivo que vemos a lo largo del libro de los jueces. Todo el libro de los jueces presenta este ciclo una y otra vez. Esta generación que no conocía a Dios cada vez se hunde más y más en rebelión contra Dios. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoran a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que lo había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y lo adoraban, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoran a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor es enfurecido contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendidos a sus enemigos que tenían a su alrededor, a lo que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y juró. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo seguir caudillos que los liberaron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levanta entre ellos un caudillo, estaban en él. Mientras ese caudillo vivía, los librará del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos, a oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y aflijaban. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a comprometerse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. El ciclo se resume en apostasía, esclavitud, lamento y liberación. Vemos que Dios en su bondad escucha a su pueblo y envía jueces, líderes militares para que liberan a su pueblo de la miseria. Dios seguía fiel a su pacto, puesto que no se olvidaba de su pueblo elegido. Ellos una y otra vez habían sido infieles al pacto de Dios, pero Dios no podía negarse a sí mismo. Dios había elegido a este pueblo
entre todas las naciones de la tierra, y al escuchar su lamento, se compadecía de este pueblo rebelde a imperfectos y los librará. Tristemente, cuando el juez moría, ellos nuevamente le daban la espalda a Dios y se hundían nuevamente en su pecado y le daban la espalda a Dios. Era un ciclo que no se podía romper. Al final de esta selección vemos que la consecuencia de su constante pecado fue que no pudieron tomar la tierra por posesión al 100%. Jueces capítulo 2 versículo 20 hasta el 23. Por eso el Señor es enfurecido contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me han obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dijo al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y a ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Pero eso el Señor dijo en paz a esas naciones. No las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Estaban en la tierra prometida, pero no la iban a posesar por completo, como consecuencia de su amor a su pecado y constante desobediencia a Dios. Ellos estaban sufriendo las consecuencias de sus decisiones, actos. Dios había sido fiel. Es más, cada vez que los libera de sus enemigos mediante un juez, Dios demostraba que seguía siendo fiel a su pacto y que su pueblo no sería destruido del todo. Así que cuando vemos la historia de Israel y su constante rebelión contra Dios, nos damos cuenta que estamos viendo un espejo. Nos vemos a nosotros mismos. Cuando vemos que Israel se aparta de Dios, nos vemos a nosotros. Cuando vemos que Israel prefiere un pecado que permanecer fiel a Dios, nos acusa a nosotros. Cuando vemos que Israel prefiere las costumbres de los cananeos que la santidad a Dios, nos apunta a nosotros con el dedo. Nos damos cuenta que no podemos acusar ni criticar a Israel porque estaríamos acusando a nosotros mismos. ¿Quién podría ser fiel al pacto? Vemos que el Antiguo Testamento nos enseña que no hubo ningún ser humano que pudo ser fiel al pacto de Dios. Ni aun Adán ni Eva pudieron ser fieles a la aprobación de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los seres humanos fallaron en guardar el pacto y obedecer todos sus mandamientos. Por tanto, no hay esperanza de poder guardar el pacto antiguo que Dios estableció con su pueblo. Y es aquí donde vamos y aprendemos a valorar lo que hizo Jesucristo cuando se encarnó hace 2000 años. Dios tomó forma humana y vivió en completa obediencia a los mandamientos de Dios. Cumplió cada precepto de la ley. Jesús fue un modelo de obediencia a la ley divina y tomó el lugar de todos nosotros que hemos quebrantado el pacto de Dios en la cruz. Jesús llevó sobre su cuerpo nuestra desobediencia, nuestra rebelión,
nuestra maldad, nuestro quebrantamiento del pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Por eso, la copa de la cena del Señor lleva el nombre de la copa del nuevo pacto en su sangre. Es un nuevo pacto, porque este pacto dice que Dios nos salva no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que nos salva por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos salvos por la obra de Cristo. Es un nuevo pacto porque Dios sabe que aún hayamos guardado todos los mandamientos, pero si fallamos en uno, hemos quebrantado toda la ley. Es un nuevo pacto porque mediante este nuevo pacto Dios nos ha dado un corazón nuevo para obedecer su palabra y amar a Dios con toda nuestra mente y corazón. El nuevo pacto en Cristo implica una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva voluntad que nos permite servir a Dios y amarlo con nuestra mente y corazón. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo esta oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que no perezca. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Y voy a hacer ahora una oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón y a Moisés para el pueblo suyo. Y nosotros somos su pueblo. Y esta es una oración de bendición y una promesa. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Amén.